Nos hicimos eco de una noticia que surgió, digamos, de una decisión, de un informe presentado por el auxiliar fiscal federal de Azul, Lucas Moyano, relacionado con la prohibición del uso de telefonía celular con conexión a Internet en el ámbito del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Sabemos nosotros que la Universidad Nacional del Centro tiene proyectos de extensión desde hace mucho tiempo con los penales circundantes a la zona, digamos, el penal de Azul sé que es uno de ellos, incluso con prácticas y no solamente el de la enseñanza, sino también algunos proyectos de inserción laboral, vamos a decirlos de esa manera. Una de las personas, de las docentes que está dentro de ese ámbito de enseñanza en contextos de encierro, es una amiga ya de esta emisora, la licenciada en Relaciones Internacionales, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, Erika Lanzini, a quien tenemos en línea y hoy la llamamos en esa calidad, digamos, Claro. ¿no? Para conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Eri? Buenos días. Flor y Nacho te saludan. Buen día. Buen día, Flor. Buen día, Nacho. ¿Cómo están ustedes? Por Bien. aquí todo bien, con el día soleado al fin. Ay, sí, Exacto. totalmente. Ahora decirle a la gente que la llamamos por teléfono no nos da tanta culpa si tiene que salir afuera de pronto, ¿no? Porque, bueno, puede estar Está ahí lindo. abajo de un rayito de sol y la está pasando bien, digamos. Así Tal que cual es mi caso, el mejor momento del día, estoy disfrutando. excelente. Bueno, nos hicimos eco de esto. Vi poca difusión en algunos medios de comunicación locales. Vi la advertencia, digamos, y me resonó la situación a partir de algún medio de comunicación de la ciudad de Azul. Hemos tenido esta semana algunos intercambios complejos, digamos, con la ciudad vecina y me llevó a leer diarios de esa ciudad y ahí encontré esto también. ¿Desde cuándo saben ustedes que esta es la intención del auxiliar de fiscal federal de Azul, Lucas Moyano, de volver a poner este tema y hacer algo respecto al uso de celulares dentro de penales de la provincia de Buenos Aires? Mira, es una iniciativa que ya lo estábamos de alguna forma advirtiendo, que venía sucediendo en torno a ciudades más grandes como la ciudad de La Plata, donde también hay muchísimo trabajo de la universidad en contextos de encierro. Intuíamos que en algún momento íbamos a tener presentaciones a nivel más regional respecto de esta situación y bueno, el fiscal hará aproximadamente 10 días hizo una presentación y declaraciones en los medios de prensa azulinos respecto de azuleños, respecto de esta propuesta, esta iniciativa de volver a suspender el uso de telefonía celular en el sistema penal bonaerense. Uh-huh. Ahí me parece interesante, Flor, para contextualizar la situación. Sí. Históricamente, las personas privadas de libertad, varias cuestiones. Una, la privación de libertad supone eso, privación de libertad ambulatoria. Claro. El sistema penal en nuestro país, además de eso, bueno, de alguna manera lesiona otro montón de derechos y por eso la presencia de la universidad tiene que ver con garantizar el derecho a la educación por un lado, o por lo menos promover el acceso de más cantidad de personas al sistema educativo, y por otro lado también hay un rol allí que tiene que ver con el monitoreo y denuncia de lo que sucede dentro de los sistemas penales, ya sea el federal como los provinciales. Uh-huh. En el marco de la pandemia de COVID, se habilitó después de una serie de motines en distintas unidades penales porque no podían tener contacto con sus familiares. Hay que recordar que las personas detenidas no solo es una cuestión de contención emocional y afectiva, sino que muchas veces la alimentación cotidiana, además de insumos de higiene personal, etcétera, dependen de la visita. Uh-huh. Si no hay visita, todo eso se corta. Claro. En pandemia la situación fue muy grave porque se cortaron las visitas y eso implicó no tener conocimiento de la situación de los familiares cuando nadie sabía qué iba a pasar con la pandemia, si las familias estaban bien o no, y además no tenían acceso a un montón de mercadería que la proveen las visitas, Claro. porque estaba suspendido. Entonces allí, después de una serie de motines en distintas unidades penales, se habilitó el uso de telefonía celular para todo el sistema penitenciario bonaerense y se habilitó en algunas otras provincias o en el sistema federal algún uso no permanente, pero al menos mayor acceso
a la posibilidad de sostener comunicaciones con los familiares. Uh-huh. A partir de eso, todo el sistema educativo se fortaleció, sobre todo el universitario, porque claro. posibilitó que los estudiantes universitarios privados de libertad cursaran sus carreras en simultáneo o realizaran proyectos de extensión en simultáneo con la población que asiste a la universidad en libertad. Uh-huh. Entonces eso permitió avance de carrera, graduaciones, etcétera. Ahora bajo la... Sí, perdón. No, pensaba que no podemos ser ingenuos respecto a que antes del 2020 también había uso de celulares dentro de las cárceles, pero lo que sucede a partir de la pandemia es una especie de empadronamiento, ¿no? Sí, además de eso lo que se hace es legalizar ese uso y eso claro. implica un control por parte de los sistemas penitenciarios del uso de telefonía celular. Esta situación que ahora se denuncia, que el uso de telefonía celular en las unidades penales permite la comisión de delito, claro, es un argumento que se usaba antes de la pandemia, porque de hecho ya existía esta idea de que te llaman del penal y entonces te roban y entonces corres riesgo y entonces sigue habiendo delito a través de los presos que ahora usan el celular. Eso ya existía con anterioridad. De hecho, lo que hizo que al legalizarse el uso de celulares, al resolverse que fuera posible, es que el sistema penitenciario tenga mayor control, el servicio penitenciario tenga mayor control de esos celulares, porque sabe qué celulares son, quiénes son las personas que tienen esos celulares. Entonces, de hecho, en realidad favorece el control del delito a través de este tipo de prácticas. Luego va a seguir existiendo como existía antes. Así, en todo caso, el servicio penitenciario tendrá que revisar cómo aborda esas situaciones. Pero no el uso, de hecho, la resolución de que todas las personas detenidas pudieran acceder al uso de telefonía celular disminuyó la conflictividad dentro de las unidades penales, posibilitó que esas personas accedan a una serie de espacios educativos y de formación a los que no podían acceder porque estaban aislados, garantizó la vinculación con sus familiares. Tengamos en cuenta que cuando una persona detenida está pronta a egresar de la situación de detención, recuperar la libertad, hay todo un trabajo de acercamiento a la familia para ver si esa persona va a estar en un ámbito donde efectivamente pueda desarrollar su vida, dónde va a ir a vivir, con quiénes se va a vincular, cómo va a ser su sostenimiento inicial, todo aquello que el Estado no llega por falta de recursos, por falta de decisión política, que el patronato no llega porque está completamente desbordado. Bueno, la verdad es que esa tarea la hacen las familias y el uso de telefonía celular posibilitó efectivamente que eso se vea favorecido, Bueno, ya se sabe cuál va a ser su círculo, cuáles son sus comunicaciones, Hay todo un entramado en torno al uso del celular que ha favorecido la disminución del conflicto, la disminución del delito, contrariamente a lo que no solo el fiscal Moyano, en otros lugares también, otras autoridades judiciales y incluso damos estas discusiones en algunos ámbitos universitarios o educativos. Bueno, está muy instalado en el sentido común que un preso con teléfono es peligroso. Y hay que romper un poco esto estadísticamente incluso. Sí, todo va digamos, en la vía de que parece que nadie se acuerda de que la Constitución dice para seguridad y no para castigo de los presos, ¿no? Parece que quisieran castigarlos de alguna manera. Es insólito. El sistema penitenciario en Argentina siempre ha estado en esta tensión entre lo que se llama un modelo correccional, que es entra una persona que es mala persona y sale una persona que es mejor persona, para simplificar la lógica del sistema correccional. El sentido del paso por una unidad de detención es que vos tengas allí posibilidades de alguna forma de readaptar tus decisiones de vida para ser un mejor ciudadano o ciudadana, formalmente. Pero también hay otro modelo penitenciario, que es el modelo que nosotros vemos en el sistema penal de Estados Unidos, pero que ahora lo tenemos mucho más cerca con el caso Bukele,
que se intentó con Bolsonaro en Brasil también, que es en realidad pensar la cárcel como depósito humano. Es decir, todo aquello que en la sociedad nos molesta es mejor que esté ahí adentro. Claro. Y en esta idea del depósito, cuanto peor lo pasen ahí adentro, pareciera ser que a la sociedad la deja más tranquila. Sin considerar que esas personas en algún momento egresan del sistema penal. Pero además que mientras están así, hay lo que llamamos la extensión de la cárcel, que afecta a todos sus grupos familiares, digo, madres, padres, hermanos, hermanas, pero sobre todo hijos, hijas, que se ven sumamente afectados por la extensión de la cárcel, porque están básicamente pagando el castigo, entre comillas digo esto, por el delito de sus padres, ¿no? Porque bueno, finalmente los padres terminan teniendo que ser sostén económico de la persona detenida, que si no, no come. Digo, tienen que garantizarse los recursos para ir a visitar a esa persona y para generar ese proceso de revinculación en este contexto particular. Bueno, todo esto no forma parte del modelo de sistema penal que uno quisiera, pero que efectivamente en Argentina se cruzan, ¿no? Aparecen muy en tensión estas dos ideas. La idea correccional con la idea de depósito de personas. Además el maltrato que reciben los familiares, todos los que van a visitar a los que están en la cárcel. Cualquiera que le haya, hay que decir que no nos pasa a quienes vamos como centro universitario, porque no deja de ser un régimen con cierto elitismo, que nosotros ingresamos y sí, nos piden documentos, nos revisan las cosas que llegamos, pero no tenemos requisa, no hay un avance sobre nuestros cuerpos y demás. Pero si has tenido que ir en carácter de visita, uno sabe que queda sometido a un conjunto de vejámenes, sobre todo las mujeres, que son las que más visitan. Pero incluso las infancias, digamos, hay una cuestión hasta con los bebés, de revisación del cuerpo de los bebés que en algún momento se vuelve abusivo. Total. Por un lado me parece que, por lo que te escucho decir, Eri, hay una especie de eslogan de solución general, digamos, por parte de la justicia, cuando quizás la solución, si lo que se intenta combatir es el ciberdelito, sea generar más estadísticas, saber si la mayor cantidad de ciberdelitos efectivamente se comete desde las cárceles y fortalecer sistemas, digamos, de seguridad virtuales en este caso, por lo que se quiere combatir, que eso ya sería un trabajo, bueno, con otro presupuesto, con otra, de otras características, de otra estructura, digamos, ¿no? Absolutamente. De hecho, digo, hay escasos casos comprobados donde estoy tratando en un lugar donde no entre tanto ruido de calle, pero como estoy en la calle no sé si llegan a escuchar el movimiento. Bien, un poquito nada más ahora, pero anteriormente no. Bueno, digo, hay muy pocos casos comprobados de ciberdelitos o delitos por vía telefónica cometidos por personas detenidas. En general no están asociados a un sistema delictivo que tengan las unidades penales como centro o que tenga la población detenida como centro. Y después esto en un esquema de costo-beneficio, digo, y esto con todo el respeto a quienes son víctimas de situaciones de delito o de estafa o lo que sea, digo, en un esquema de costo-beneficio, la telefonía celular, que hoy la sostiene únicamente la provincia de Buenos Aires, en el resto de los esquemas se ha cortado, se restringió el acceso a las aulas universitarias porque los centros universitarios no están siendo bien vistos por la actual gestión de gobierno nacional, entonces el sistema federal está siendo desmantelado, todas las áreas educativas, por ahí ustedes están al tanto de la situación de Devoto, que en realidad se pretende trasladar a la totalidad de los detenidos para hacer del predio de Devoto un emprendimiento inmobiliario. Con lo que significa una estructura que la presencia de la UBA en la cárcel de Devoto es desde el 84, es decir, que tiene que ver con toda nuestra historia de recuperación democrática y de derechos humanos. Y esto está a punto de ser desmantelado, o sea, hay toda una movida desde las universidades y organizaciones sociales. Pero digo, volviendo a esta idea del esquema costo-beneficio, hoy son mucho más los beneficios que ha traído la utilización de telefonía celular que lo que puede significar en términos de
aumento de la delincuencia social, ciberdelito. Nosotros tenemos graduados universitarios que pudieron terminar su carrera en contextos de tensión, estudiantes que avanzan, se han dictado hasta talleres de teatro por telefonía celular con videollamadas de WhatsApp. Claro. O sea, a ese nivel, el acceso a las aulas universitarias genera además la autorregulación de las conductas. Dentro de las aulas universitarias no hay personal penitenciario. Las personas que acceden, nosotros tenemos aulas universitarias con 200 estudiantes en Sierra Chica. Wow. Las personas que acceden no tienen conflicto entre sí, se autorregula el conflicto, se descubren, de hecho esto lo señalan ellos mismos, otras formas de comunicarse, que no tienen que ver con la violencia, otras estrategias para la resolución de situaciones difíciles, sociales, problemáticas, pensemos personas donde además el Estado ha ejercido violencia en muchos casos desde siempre. Claro. Entonces, todo el salto positivo que significó, que hace que controlar, no digo que no, nosotros no tenemos una posición en ese sentido, sí una posición respecto de cuáles son los beneficios del acceso a la telefonía celular y a Internet. Desde la UNICEN se garantiza el acceso a Internet en las 5 aulas universitarias que tiene nuestra universidad, 3 en Sierra Chica, en los 3 unidades penales de Sierra Chica y 2 en las unidades penales de Azul. Dentro de las aulas universitarias los estudiantes acceden a Internet y uno puede encontrar en los datos cómo se va dando un esquema de progresiva continuidad y regularidad en los estudios. Los propios estudiantes establecen mecanismos. Bueno, si vos no acreditas una materia por cuatrimestre, no podés venir al aula porque hay otros estudiantes que quieren venir. Muy bien. Eso hace que, y son pautas que se han establecido entre las propias personas que acceden al aula para garantizar la continuidad educativa, tienen espacios de tutorías propios entre estudiantes, hay un montón. ¿Qué digo esto? No solo en lo educativo, lo que implica en términos de transformación de las conductas, de repente acceder a espacios donde vos generás tus reglas de convivencia, aceptás esas reglas, contribuís a que se cumplan. En términos de formación ciudadana, es muchísimo lo que se logra en esos espacios. Sí, creo que también se opina desde muy lejos también, ¿no? Como que probablemente la gente que esté en contra o le parezca una cuestión tremenda, digamos, que los presos tengan celulares, así como se suele escuchar, esté muy lejos también de esos contextos y no le haya tocado nunca, acercarse un poco más a la situación para verlo desde un punto de vista más humano, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no podemos hacer eso con todos, cada uno de los ciudadanos. No. Entonces está bueno preguntarle a los que están ahí justamente en esa tarea. Mira, hay dos cosas, porque además a quienes asistimos regularmente, y esto me ha pasado hasta en el ámbito más próximo familiar, de que soy la defensora de presos, ¿no? De repente aparecen esas comillas dentro de mis múltiples identidades. Yo digo, guarda, porque yo no me meto con el delito, yo creo en la justicia, y esto lo aprendí de las madres y las abuelas, creo en la justicia. Si nosotros tenemos este sistema penal, después podemos discutir si estamos de acuerdo o no con el sistema penal y con lo que se considera delito o no y con las condenas, pero hoy es eso lo que hay y eso es el resultado además de un sistema legal que aprobamos a través de nuestros representantes. Yo ahí no discuto, bueno, vos sabés que ante tal delito corresponde tal pena. Claro. Ahora, ¿cuál es el sentido del sistema penal? Es muy diferente al sentido de tener un depósito de personas que no nos caen simpáticas. Claro. Entonces nosotros allí no conocemos las causas, nuestro lugar como universitarios es garantizar el acceso a la educación y a la cultura, y eso es lo que vamos a hacer, y eso lo tenemos como premisa. Yo viajo cada 15 días a las unidades penales de Azul o Sierra Chica con estudiantes de la universidad que forman parte de proyectos de extensión, que dedican su tiempo, que no forma parte de la currícula, además de cursar regularmente, hacen esta tarea, que es de formación, no es solo una tarea solidaria.
no es filantropía. Nosotros estamos haciendo un proceso formativo que implica poder conocer el sentido de la educación superior en diferentes territorios. La cárcel es un territorio más. Total. Eso por un lado, digo, quienes accedemos desde la universidad, no estamos romantizando la figura de la persona que está cumpliendo una condena. Solo tenemos una misión, que es garantizar derechos. Lógico. Y en ese sentido, una de las cosas que hacemos son talleres de escritura, y cuando arrancamos a conversar sobre la escritura de las personas privadas de libertad, nos empezamos a encontrar en el último tiempo que lo primero que hacen cuando se levantan es mandarle un mensaje a la familia. Claro. Digo, para también quienes están escuchando podamos tomar dimensión de lo que significa el celular. Sale rápidamente en las escuelas secundarias donde vamos a trabajar y demás, que el primer acto de escritura que realizan en el día es mandarle un mensaje a la familia. Claro. ¿Y cuál es el sentido? Empezamos a tratar de desandar el sentido de ese mensaje. No solo para quedarse tranquilo quien está encerrado, privado de su libertad, de que su familia está bien, sino por el impacto que tiene en las familias que tienen que seguir sosteniendo su vida cotidiana afuera, de que esa persona está bien. Claro. Entonces, cuando vos decís el sentido del celular, lo que te están diciendo es, mira, yo quiero que mi mamá sepa que estoy bien, y mi mamá quiere saber que yo pasé la noche y me levanté. Claro. Porque el riesgo de terminar en una situación de violencia por parte del servicio penitenciario, por parte de otras personas detenidas, de quedar incomunicado porque de repente sucedió algo y te incomunican, de que te trasladen sin causa porque este penal ya estuviste demasiado tiempo o porque en este penal hay tal conflictividad, entonces de repente apareces en otra unidad penal muy distante de tu familia. Digo, pensemos en ese sentido básico que nosotros todos lo tenemos incorporado, que es usar el celular para saber que las personas queridas están bien. Total. Ni más ni menos. Estaba pensando como la situación de cuando uno está lejos de su casa, digamos, ¿no? Que avisa, che, estoy bien. Bueno, es una situación, por ahí los fachos nos van a decir, no, pero no es lo mismo estar de viaje que haber matado a alguien. No, sí, ni hablar, pero quiero decir, ese tipo que mató a alguien tiene una madre, tiene hermanos, tiene hijos y bueno, y necesita también de esas humanidades y esos lazos humanos también para reincorporarse en algún momento, porque no va a estar preso para siempre, como vos decías. No, y porque además como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Si no, si hay gente que está decidida a otro tipo de penalizaciones, que sean de por vida, bueno, que se arriesgue a dar esa discusión. Claro. Quienes creemos en que es posible transformar la sociedad y tener una sociedad mejor, entendemos que la penalización tiene que ser transitoria y que tiene que ser en este sentido, bueno, tiene que ser reparatoria para las víctimas, pero también tiene que ser un espacio de transformación para el sujeto que cometió el delito. Digo, a mí me cuesta enormemente con las personas que, ustedes me conocen en mi militancia, que han cometido delitos de género. Digo, femicidas, violadores, abusadores de niños. Bueno, para alguien que viene de la militancia feminista contra las violencias, no es sencillo transitar ese paso. Sin duda. Bueno, nosotros estamos allí para garantizar la educación, creemos en la educación pública y creemos que la educación transforma vidas. Sin duda. Y para eso el celular es muy importante en ese contexto. Han emitido un comunicado desde las distintas áreas que tienen estas trayectorias de vinculación con lugares como penales y cárceles aquí en la zona. El Grupo de Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárceles, ESAD y Núcleo de Actividades ESADIC y Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas de la UNICEN, el Programa de Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, el Proyecto Arte en Cárceles de la Facultad de Arte y Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, todos ellos de la Universidad Nacional del Centro, por supuesto. Eri, agradecidísimos por esta charla. Me parecía que era un debate interesante para volver a tener cada vez que se reaviva esta idea
de hacer las cárceles a lo Bukele, ¿no? Este método que Totalmente. incluso le falló hasta la propia Patricia Bullrich, porque creo que no hubo un descontrol tan grande en el último tiempo en Rosario como cuando intentaron aplicar eso. Así que bueno, está bueno abrir el debate y entender en esa primera línea con alguien que va cada 15 días justamente a los penales de Barker, por ejemplo, aquí cerquita de Tandil. Así que agradecidísimos por tu testimonio y No. por la comunicación. Gracias a ustedes siempre, un placer escucharles y hablar con ustedes. Bueno, Ahí está, gracias. un abrazo muy grande. Que anden muy bien, hasta luego. Hasta luego. Erika Lanzini, dialogando con nosotros, licenciada en Relaciones Internacionales.